Página 22. El capitalismo como sistema parasitario, por Zygmunt Bauman, 2009. Capítulo 2. La cultura de la ofrenda. 2.2. Nuevos retos para la educación. La historia de la educación ha conocido muchos momentos críticos en los que se hizo evidente que premisas y estrategias previamente probadas y aparentemente confiables ya no eran adecuadas a la realidad y requerían revisiones y reformas. Sin embargo, la crisis actual parece ser diferente a las del pasado. Los desafíos del presente asestan duros golpes contra la esencia misma de la idea de educación, tal como se formó en los primeros tiempos de la larga historia de la civilización, cuestionan las invariantes de esta idea, las características constitutivas de la educación que han resistido todos los desafíos del pasado y emergió intacto de todas las crisis anteriores, supuestos que nunca antes habían sido cuestionados, y mucho menos vistos como si ya hubieran cumplido su misión y necesitaran ser reemplazados. En el mundo líquido moderno, la solidez de las cosas, así como la solidez de los vínculos humanos, se considera una amenaza. Cualquier juramento de fidelidad, cualquier compromiso a largo plazo, y más aún por tiempo indefinido, predice un futuro lleno de obligaciones que limitan la libertad de movimiento y la capacidad de percibir nuevas oportunidades, aún desconocidas, tan pronto como, inevitablemente, se presentan. La perspectiva de estar restringido a una sola cosa durante toda la vida es repulsiva y aterradora. Lo cual no es de extrañar, ya que todos sabemos que incluso los objetos de deseo envejecen rápidamente, pierden su brillo en un segundo y, de símbolos de honor, se convierten en estigmas de infamia. Los editores de revistas de moda siempre saben tomar el pulso a la situación, junto con información sobre las cosas nuevas que debes hacer y debes tener, brindan regularmente a sus lectores consejos sobre qué hacer y qué no hacer, para usar que está fuera de uso y debe desecharse. Nuestro mundo se parece cada vez más a Leonia, la ciudad invisible de Italo Calvino, donde más que por las cosas que se fabrican, se venden y se compran cada día, la opulencia se mide por las cosas que se desechan cada día para dejar espacio a lo nuevo. La alegría de deshacerse de algo, el acto de descartarlo y tirarlo a la basura, esa es la verdadera pasión de nuestro mundo. La capacidad de resistir ya no juega a favor de las cosas. Lo único que se exige de los objetos y de los bonos es que sirvan durante un tiempo determinado y que puedan ser destruidos o descartados de alguna manera cuando se vuelvan obsoletos, lo que inevitablemente ocurrirá. Por lo tanto, es necesario evitar poseer bienes, particularmente aquellos que duran mucho tiempo y no se desechan fácilmente. El consumismo actual no consiste en acumular objetos, sino en disfrutarlos de forma desechable. Entonces, ¿por qué el paquete de conocimientos adquirido en la universidad debería escapar a esta regla universal? En el torbellino del cambio, el conocimiento creado para ser usado y descartado, el conocimiento listo para su uso y eliminación instantáneos, el tipo de conocimiento prometido por los programas informáticos que van y vienen de los estantes de las tiendas a un ritmo cada vez más acelerado, es mucho más atractivo. Por lo tanto, la idea de que la educación pueda consistir en un producto hecho para ser apropiado y preservado es desconcertante y ciertamente no habla a favor de la educación institucionalizada. Para convencer a sus hijos de la utilidad de estudiar, los padres del pasado solían decir que nadie puede quitarles lo aprendido. Pero para los jóvenes contemporáneos debe representar una perspectiva horrorosa. Los compromisos tienden a ser mal vistos si no están acompañados de una cláusula de hasta nuevo aviso. En un número cada vez mayor de ciudades estadounidenses, los permisos de construcción solo se conceden si van acompañados del correspondiente permiso de demolición. Y recientemente, los generales estadounidenses se han opuesto al despliegue de sus tropas en la zona de operaciones hasta que se haya elaborado un escenario de retirada convincente.
El segundo desafío a los supuestos fundamentales de la educación proviene de la naturaleza errática y sustancialmente impredecible de las transformaciones contemporáneas, y refuerza el primer desafío a posteriori. En todas las épocas, el conocimiento se ha evaluado en función de su capacidad para representar fielmente el mundo. Pero, ¿qué podemos hacer cuando el mundo cambia de una manera que desafía constantemente la verdad del conocimiento existente, sorprendiendo incluso a las personas más informadas? Werner Jaeger, en su investigación clásica sobre las raíces antiguas del concepto de pedagogía y aprendizaje, consideró que la idea de educación, entendida como Bildung, formación, nació de dos supuestos gemelos del orden inmutable del mundo que se esconde bajo la variada superficie de la experiencia humana y la naturaleza igualmente eterna de las leyes que gobiernan la naturaleza humana. El primer supuesto justificaba la necesidad y los beneficios de que los profesores transmitieran conocimientos a los estudiantes. El segundo infundía en los profesores la confianza en sí mismos necesaria para moldear el carácter de los estudiantes, las personalidades, como hacen los escultores con el mármol, la forma que siempre se presumió justa, bella, buena y, por lo tanto, virtuosa y noble. Si las conclusiones de Jaeger son correctas, y no han sido refutadas, la educación tal como la conocemos, está en una mala situación, porque hoy en día se necesitaría un gran esfuerzo para sostener cualquiera de estas suposiciones, y un esfuerzo aún mayor para considerarlas evidentes. Muy diferente del laberinto utilizado por los conductistas, el mundo de nuestros días parece más un mecanismo para el olvido que un entorno para el aprendizaje. Los compartimentos pueden ser intransitables, como en el laberinto experimental, pero están montados sobre ruedas y se mueven sin parar, modificando las rutas ya probadas y exploradas. Lástima para aquellos con buena memoria. Las rutas confiables de ayer pueden terminar pronto en un muro blanco en arenas movedizas y los patrones habituales de comportamiento, una vez infalibles, se convierten en mensajeros del fracaso en lugar del éxito. En un mundo así, el conocimiento está destinado a perseguir eternamente objetos cada vez más esquivos que, por si fuera poco, empiezan a disolverse en el mismo momento en que son agarrados. Y como las recompensas por hacer lo correcto tienden a colocarse en un lugar diferente cada día, los estímulos reforzantes pueden ser tan engañosos como tranquilizadores, se convierten en trampas que hay que evitar, ya que pueden inculcar hábitos o impulsos que, en un segundo, más tarde, resultarán inútiles o incluso perjudiciales. Como observó Ralph Waldo Emerson, cuando se patina sobre hielo fino, la única salvación es la velocidad. Quien quiera salvarse debe moverse a la velocidad necesaria para evitar el riesgo de sobreexigir la resistencia en cualquier punto. En el volátil mundo de la modernidad líquida, donde es difícil que una forma mantenga su estructura durante el tiempo necesario para garantizar la confianza y coagularse en una credibilidad a largo plazo, no hay manera de saber si lo hará y cuándo, y en cualquier caso, es poco conocido que sea probable que lo haga. Caminar es mejor que sentarse, correr es mejor que caminar y surfear es incluso mejor que correr. El mejor surfista es aquel que se desliza con ligereza y agilidad, que no es demasiado exigente con las olas que vendrán y que siempre está dispuesto a abandonar viejas preferencias. Esto va en contra de todo lo que el aprendizaje y la educación han defendido durante la mayor parte de su historia. Después de todo, fueron creados para un mundo duradero, que se esperaba que permaneciera así y que pretendía ser incluso más duradero de lo que había sido hasta entonces. En un mundo así, la memoria era una riqueza, cuanto más atrás pudiera retroceder y cuanto más durara, mayor sería su valor. Hoy en día, una memoria tan sólidamente anclada parece potencialmente incapacitante, en muchos casos desorientadora y en muchos otros casi siempre inútil.
Cabría preguntarse hasta qué punto la rápida y espectacular carrera de los servidores y las redes electrónicas se vio favorecida por la promesa de resolver los problemas de almacenamiento, tratamiento y reciclaje de residuos. El trabajo de memorización generó más desperdicio y no productos utilizables. No existe un método fiable para distinguir de antemano un producto de desecho, es decir, cuáles de los productos aparentemente útiles pronto pasarán de moda y cuáles de los productos aparentemente inútiles se beneficiarán de un aumento repentino de la demanda. Por lo tanto, la posibilidad de almacenar toda la información en compartimentos situados a una distancia segura del cerebro, donde la información almacenada podría tomar subrepticiamente el control del comportamiento, es una idea oportuna y tentadora. En nuestro mundo volátil de cambios instantáneos y erráticos, los hábitos consolidados, los esquemas cognitivos sólidos y las preferencias por valores estables, los objetivos últimos de la educación ortodoxa, se convierten en desventajas. Al menos, ese es el papel que les ofrece el mercado del conocimiento, que, como cualquier mercado en relación a cualquier mercancía, odia la lealtad, los vínculos indestructibles y los compromisos a largo plazo, considerados obstáculos que bloquean el camino y que es necesario eliminar. Hemos pasado del laberinto inmutable idealizado por los conductistas y la rutina monótona del modelo de Pavlov al mercado abierto, donde cualquier cosa puede suceder en cualquier momento y nada se puede hacer de una vez por todas. Recuerde que los movimientos exitosos son cuestión de suerte y repetirlos no garantiza de ninguna manera nuevos éxitos. El aspecto que hay que recordar y valorar en todas sus consecuencias es que, en los tiempos que vivimos, el mercado y el mapamundi et vitae se superponen. Como señaló recientemente Danny Robert Dufour, el capitalismo no solo sueña con expandir el territorio en el que cada objeto es mercancía, derechos sobre el agua, sobre el genoma, sobre las especies vivas, sobre los recién nacidos, sobre los órganos humanos, etc. Hasta los límites del planeta, sino también en profundizarlo para abarcar cuestiones que antes eran privadas y estaban bajo la responsabilidad de los individuos, subjetividad, sexualidad, etc., pero que ahora han sido incluidas entre las mercancías. La mayor parte de nuestro tiempo, pues, y cualesquiera que sean nuestras preocupaciones momentáneas, todos nos parecemos a los espinosos, los pequeños peces expuestos a señales confusas y conflictivas en el famoso experimento de Konrad Lorenz. El extraño comportamiento del espinoso macho, que no está seguro de dónde están los límites que separan patrones de comportamiento contradictorios, se está convirtiendo rápidamente en la forma predominante de actuar entre los seres humanos, hombres o mujeres. Las respuestas a señales mixtas también tienden a ser mixtas. En ausencia de precedentes confiables y patrones de conducta probados, generalmente se actúa por ensayo y error. Salimos de un lío, a menudo colgando de las botas, como le ocurrió al barón Munchausen, para luego meternos en otro. En este proceso no aprendimos mucho más que la necesidad de estar preparados para otras situaciones ambiguas y precarias y de sufrir las consecuencias de nuevos errores. Vales tanto como tu último éxito, esta es la máxima del buen vivir en un mundo donde las reglas cambian durante el juego y no duran más que el tiempo necesario para aprenderlas y memorizarlas. Las tasas de éxito obtenidas con respuestas aprendidas y practicadas en condiciones rutinarias disminuyen rápidamente, la flexibilidad es la consigna del momento. La capacidad de abandonar rápidamente los hábitos actuales se vuelve más importante que aprender otros nuevos que todos estamos obligados a adoptar como norma. El estilo de vida que, hace 2 siglos, Soren Kierkegaard consideró patológico en Don Juan, es decir, terminar pronto y luego volver a empezar desde el principio. El problema es que una reforma de las estrategias educativas, por brillante y amplia que sea, puede lograr muy poco o casi nada en este caso.
ni los rasgos comunes con el Espinoso ni la repentina atracción por la estrategia de Don Juan pueden atribuirse a la culpa o negligencia de los educadores. Fue el mundo fuera de la escuela el que cambió mucho respecto del tipo de mundo para el cual las escuelas descritas por Myers o Jaeger preparaban a sus estudiantes. En este nuevo mundo, se pide a los hombres que busquen soluciones privadas a problemas de origen social, no soluciones generadas socialmente a problemas privados. Durante la fase sólida de la historia moderna, el contexto de las acciones humanas fue hecho emular, en la medida de lo posible, el laberinto conductista, en el que la distinción entre caminos correctos e incorrectos era clara, inamovible, permitiendo a quienes, por error o elección, tomando el camino equivocado y recompensando a quienes siguieron el camino correcto dócilmente y con prontitud. Las fábricas fordistas masificadas y los ejércitos basados en el reclutamiento masivo, los dos principales brazos del poder panóptico, encarnaron plenamente la tendencia a transformar los estímulos y las respuestas en rutina. El dominio consistía en el derecho a establecer reglas inviolables, supervisar su aplicación, asegurar una vigilancia constante sobre aquellos obligados a cumplirlas y disciplinar a los desviados o expulsarlos si los intentos de rehabilitación fracasaban. Este esquema de dominación requería un compromiso recíproco entre líderes y dirigidos. En cada estructura panóptica había un Pavlov que determinaba la secuencia de movimientos y se aseguraba de que se repitiera sin variaciones, inmune a cualquier presión contraria, presente o futura. Dado que los diseñadores y supervisores de los panópticos garantizaban la estabilidad de las composiciones y la repetición de situaciones y elecciones, valía la pena memorizar las reglas e incorporarlas a hábitos profundamente arraigados y automatizados. La era de la modernidad sólida estuvo, de hecho, muy cerca de hacer realidad esos entornos duraderos, rígidamente gestionados y controlados. Pero en la fase líquida de la modernidad, la demanda de funciones administrativas ortodoxas se agota rápidamente. Amenazar con el desempleo o negarse a contratar permite obtener o mantener el control con un gasto de energía, tiempo y dinero mucho menor que el que se requiere para controlar y monitorear de forma invasiva. La amenaza del desempleo desplaza la carga de la prueba a la parte contraria, es decir, a los dominados. Ahora les toca a los subordinados adoptar un comportamiento que tenga buenas posibilidades de agradar a sus jefes y animarlos a adquirir sus servicios y sus productos particulares exactamente como otros productores y revendedores estimulan en sus consumidores potenciales el deseo de comprar sus bienes que se venden. Seguir rutinas no es suficiente para lograr este objetivo. Como concluyeron Luc Boltanski y Eve Chiapello, quien quiera tener éxito en el lugar de trabajo que ha reemplazado el tipo de escenario de laberinto de ratas debe demostrar la capacidad de vivir en grupo y comunicarse, tener una mente abierta y ser curioso, venderse, en su totalidad, como un valor único e irreemplazable, capaz de enriquecer la calidad del grupo de trabajo. Hoy en día, el trabajador o solicitante de empleo debe autodisciplinarse para garantizar que su desempeño sea convincente, con buenas posibilidades de aprobación ahora y en el futuro, en caso de que las preferencias de los observadores cambien. Ya no es tarea de los jefes reprimir las idiosincrasias de los empleados, homogeneizar su comportamiento y encajar sus acciones en el marco rígido de la rutina. La clave del éxito es ser uno mismo, no ser como los demás. Lo que mejor se vende es la diferencia, no la uniformidad. Ya no basta con tener conocimientos y habilidades relacionadas con el trabajo, que también dominan quienes ya han desempeñado o son candidatos a desempeñar el mismo puesto. Es muy probable que esto sea una desventaja, de hecho. Por el contrario, es necesario tener ideas inusuales, presentar proyectos inusuales, nunca antes propuestos, y sobre todo tener la vocación de los gatos de seguir sus propios caminos solitarios. Estas virtudes rara vez se adquieren y aprenden en los libros de texto,
aparte de los manuales que desafían el conocimiento y la sabiduría heredados e inculcan el coraje para vivir en soledad. Por definición, tales dones se desarrollan desde el interior, liberando y desarrollando las fuerzas internas que estarían ocultas en la propia personalidad, y que solo esperan ser despertadas y activadas. Este es el tipo de conocimiento, o más bien, inspiración, ardientemente deseado por hombres y mujeres de los tiempos de la modernidad líquida. Buscan consultores que les enseñen a caminar, no maestros que les guíen por un camino único y ya de por sí abarrotado de gente. Los consultores que buscan, por cuyos servicios están dispuestos a pagar lo que sea, se supone que deben, y quieren, ayudarlos a profundizar en su propio carácter y personalidad, donde supuestamente encontrarán ricos depósitos de metales preciosos que claman por ser descubiertos. Sacado a flote. Estos consultores tienen más probabilidades de corregir la pereza o la negligencia de los clientes que su eventual ignorancia, ofreciendo un conocimiento operativo, un saber ser o un saber vivir, más que un conocimiento específico, un saber que los educadores ortodoxos querían y sabían transmitir a sus alumnos. El actual culto a la educación permanente se centra en parte en la necesidad de actualizar el estado del arte de la información profesional. Pero también debe su popularidad a la convicción de que la mina de oro de la personalidad es inagotable y que es necesario descubrir maestros espirituales capaces de llegar a esos depósitos inexplorados, que otros guías han descuidado o no han logrado alcanzar, como lo serán con el tiempo, el debido esfuerzo y con suficiente dinero para compensar sus servicios. La marcha triunfal del conocimiento en el mundo habitado por hombres y mujeres modernos se produjo en dos frentes. En el primer frente, fuimos testigos de la invasión, conquista, civilización y mapeo de territorios nuevos e inexplorados. El imperio construido gracias a estos avances fue el de la información diseñado para representar el mundo. En el momento mismo de la representación, la parte del mundo representada se consideraba conquistada y reclamada por la humanidad. El segundo frente fue el de la educación, avanzó ampliando su canon y extendiendo la capacidad de percepción y memorización de sus destinatarios. En ambos frentes, la meta de este avance, el fin de la guerra, se visualizó claramente desde el principio. Al final, se llenarían todos los huecos, se habría dibujado un mapa mundial completo y se habría logrado una cantidad suficiente. Se habrían establecido numerosos canales educativos que estarían a disposición de los miembros de la especie humana, con toda la información necesaria para moverse libremente por el mundo mapeado. Pero a medida que avanzaba la guerra y la crónica de batallas ganadas se hacía más larga, la línea de meta parecía alejarse. Hoy nos inclinamos a creer que fue y es imposible ganar esta guerra en cualquiera de los frentes. Para empezar, cada vez que se representa en los mapas un territorio recién conquistado, el número y la extensión de los espacios vacíos parecen aumentar, no disminuir, de modo que el momento en que será posible dibujar un mapa parece cada vez más lejano de un completo mundo. Además, el mundo ahí afuera, que antes uno quería capturar e inmovilizar en el acto mismo de la representación, ahora parece escapar a cualquier forma registrable. Es más bien un participante en el juego de la verdad, un juego decididamente combativo y astuto, en lugar de la apuesta y el premio que los jugadores humanos esperaban compartir. Según la vívida descripción de Paul Virilio, el mundo de hoy ya no tiene ningún tipo de estabilidad, está en perpetuo movimiento, moviéndose y deslizándose todo el tiempo. Noticias aún más importantes vienen del segundo frente, el frente de la educación, de la distribución del conocimiento. Citando una vez más a Virilio, lo desconocido se ha trasladado del mundo decididamente vasto, misterioso y salvaje a la galaxia nebulosa de la imagen. Son pocos los exploradores que desean examinar esta galaxia en su totalidad. Y los que realmente son capaces de hacerlo son aún menos en número.
científicos, artistas, filósofos. Nos encontramos formando parte de una especie de nueva alianza para la exploración de esa galaxia, una alianza en la que la gente común puede abandonar cualquier esperanza de participar. La galaxia es simplemente inasimilable. La sede principal de lo desconocido, más que el mundo del que hablan las informaciones, es hoy la información misma. Es ella quien da la impresión de ser decididamente demasiado vasta, misteriosa y salvaje. Las enormes cantidades de información que compiten por atraer la atención parecen mucho más amenazantes para los hombres y mujeres comunes y corrientes que los pocos misterios del universo que quedan y que interesan solo a un pequeño grupo de fanáticos de la ciencia y al número aún más pequeño de quienes compiten por el premio Nobel. Las cosas desconocidas parecen amenazantes, pero provocan reacciones diferentes. Los espacios vacíos en el mapa del universo estimulan la curiosidad, incitan a la acción e infunden determinación, coraje y confianza en los amantes de la aventura. Prometen una vida interesante de descubrimientos y anuncian un futuro mejor, liberado poco a poco de las molestias que envenenan la vida. Pero no sucede lo mismo con la impenetrable masa de información. Está toda allí, al alcance de la mano, inmediatamente disponible, pero burlona y exasperante en su distancia, obstinadamente ajena e indiferente a cualquier esperanza de que algún día pueda ser captada. El futuro ya no es un tiempo para esperar con impaciencia, no hará más que aumentar las dificultades actuales, incrementando exponencialmente la cantidad de conocimiento que ya nos aturde, nos asfixia y bloquea la salvación que él mismo ofrece de forma tan seductora. La masa de conocimientos disponibles es el principal obstáculo para su aceptación. Es también la principal amenaza a nuestra confianza en nosotros mismos. Seguramente la respuesta a los problemas que nos aquejan debe estar en algún lugar de esa impresionante masa de información. Por lo tanto, el no poder encontrarlo traerá como consecuencia inmediata y concreta el autodesprecio y la autoburla. Esta masa de conocimiento acumulado se ha convertido en el epítome contemporáneo del desorden y el caos. Todos los criterios ortodoxos de ordenamiento fueron gradualmente sumergidos y disueltos en él, temas de relevancia, atribución de importancia, necesidades que determinan la utilidad y autoridades que determinan el valor. La masa hace que estos contenidos aparezcan uniformemente descoloridos. Se puede decir que en él fluye toda la información con el mismo peso específico. Por lo tanto, para aquellos a quienes se les niega el derecho a reivindicar su competencia en su propio juicio, aun cuando estén expuestos a las corrientes de tesis contradictorias de los expertos, no hay manera de separar el trigo de la paja. En la masa, la porción de conocimiento tomada para uso y consumo personal solo puede evaluarse en función de la cantidad. No es posible comparar su calidad con el resto. Toda la información es equivalente. Los concursos televisivos reflejan fielmente esta nueva cara del conocimiento humano. Por cada respuesta correcta, independientemente del tema, el concursante obtiene el mismo número de puntos. Asignar importancia a distintas piezas de información y, sobre todo, dar mayor importancia a unas que a otras es quizás la tarea más desconcertante y la decisión más difícil. El único criterio práctico que se puede adoptar es la relevancia momentánea, pero esta también cambia de un momento a otro y la información asimilada pierde significado tan pronto como se utiliza. Al igual que otros productos del mercado, están pensados para un uso instantáneo, inmediato y único. En el pasado, la educación adoptó muchas formas y fue capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes, establecer nuevos objetivos y diseñar nuevas estrategias. Pero, si me permiten insistir, los cambios actuales son diferentes a los que ocurrieron en el pasado. En ningún momento decisivo de la historia de la humanidad los educadores se han enfrentado a un desafío comparable al que representa este umbral. Nunca antes nos habíamos encontrado con una situación similar.
el arte de vivir en un mundo hipersaturado de información aún no se ha aprendido. Y lo mismo ocurre con el arte aún más difícil de preparar a los hombres para este tipo de vida. Página 33.